he conseguido. Solo puedo decir que soy un hombre libre. Si alguien me hubiera dicho que viviría para ver caer ese maldito muro, le habría dicho que estaba loco. La Guerra Fría y la construcción de muros que dividen naciones parecían ser cosas del pasado, conceptos que las nuevas generaciones escuchaban en películas de James Bond o en asignaturas de materias escolares. En los últimos años, sin embargo, estas ideas se reavivaron en el imaginario colectivo, no por los aniversarios, sino porque el mundo está contemplando el resurgimiento tanto de la Guerra Fría, aún vigente, como la furiosa polémica que despertó la presidencia Donald Trump. Su propuesta de construir un muro que separe la frontera entre Estados Unidos y México para evitar que pasen inmigrantes a su territorio es un hecho. Hay que entender que estas nuevas versiones de los conceptos antiguos son diferentes porque el panorama global cambió en los últimos 30 años. Sin embargo, en el 2018, cuando Trump aún mantenía su intención de construir su tan anhelada muralla, el entonces presidente expulsó a docenas de diplomáticos rusos tras conocerse el caso de envenenamiento al ex espía ruso Sergei Skripal y su hija en el Reino Unido. Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, siempre mantuvo una cordial relación con Vladimir Putin, pero aquella expulsión de los políticos rusos se tomó como un eco de la Primera Guerra Fría. En la actualidad, con la guerra que lleva adelante Putin en Ucrania y la postura clara de la mayor parte de Occidente frente al conflicto bélico, la tensión entre Estados Unidos y Rusia se reavivó a tal punto que parecen haber llegado a un sitio de no retorno. Las amenazas de ataques nucleares y químicos por parte del país europeo han disparado las alarmas del planeta. El muro de Berlín y su caída el 9 de noviembre de 1989 simbolizaron el fin de aquella Guerra Fría. Aquel conflicto de antaño está más vigente que nunca. Por eso, vamos a repasar cómo y por qué se construyó el famoso muro, y cómo el mundo se vio afectado por las tensiones políticas entre Occidente y la Unión Soviética. Esta es la historia de la muralla que dividió el mundo. Antes de meternos más a fondo en esta historia, no te olvides de darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Yalta, ubicada en la República de Crimea, era una de las ciudades predilectas de los antiguos zares. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se reunió Joseph Stalin con el secretario de Estado estadounidense, Frank Stettinius, y el secretario de Asuntos Exteriores británico, Anthony Eden. La idea de aquella conferencia era discutir el reparto de Alemania tras derrotar al nazismo. El bloque soviético fue uno de los más interesados, alegando que su pueblo había sufrido y resistido heroicamente los ataques alemanes. Alemania entonces quedó dividida en 4 sectores controlados por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. En 1949 nació, de las cenizas de la pesadilla nazi, la República Federal de Alemania. La Conferencia de Yalta también determinó sanciones económicas, inéditas hasta la fecha, a Alemania y propuso la creación de un tribunal internacional destinado a juzgar a los criminales de guerra nazi, que derivaría en los famosos juicios de Nuremberg. Polonia fue uno de los países que más interés despertó en las naciones aliadas. Después de declarar a Europa como una zona libre, Stalin prometió la reconstrucción de los países afectados, al igual que el trazado de las nuevas fronteras, junto con la posibilidad de elegir nuevas autoridades por medios democráticos. Stalin, por supuesto, no cumplió con ninguna de estas promesas. En cambio, instaló gobiernos comunistas en Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania. Winston Churchill bautizó a este nuevo bloque en un discurso que dio el 5 de marzo de 1946 en Estados Unidos. Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente europeo una cortina de hierro. La Guerra Fría había nacido. Entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945 tuvo lugar la Cumbre de Potsdam, en donde llegaron a la conclusión que los tratados firmados en Yalta no se cumplieron. Stalin no tenía la intención de ceder el poder a los occidentales, ya que la nueva disposición del mapa europeo posicionaba a la Unión Soviética como la primera potencia en el viejo continente.
La cortina de hierro o el telón de acero era una metáfora que los soviéticos adoptaron de inmediato. Al principio se trataba de una barrera ideológica impulsada por el gobierno comunista con el fin de intentar bloquear la influencia del pensamiento occidental en su territorio. La metáfora no tardaría en materializarse en forma de barricadas y muros reales. En países como Hungría ya se habían instalado diversas barreras hechas de concreto y alambre de púas para impedir el paso de los países occidentales y sus allegados. No fue sino hasta 1952 que las autoridades de Alemania del Este impusieron una zona prohibida a lo largo de la frontera con la República Federal de Alemania. Aquel primer intento de cortar con las comunicaciones con las zonas que estaban bajo el mando de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña consistió de puestos de vigilancia y un alambrado de púas. El problema logístico principal tuvo como primera víctima a Berlín. La ciudad quedó dividida en dos, una parte bajo dominio soviético y la otra parte en manos de Occidente. Esta separación inicial no impedía el libre tránsito entre la población. Como resultado, hasta 1961 se calcula que casi 3 millones de personas optaron por abandonar Berlín Oriental para buscar refugio en Berlín Occidental. Pero hasta la construcción del muro, la gente que no quiso abandonar sus hogares cruzaban permanentemente esta frontera para conseguir víveres, visitar familiares o incluso ir a sus trabajos. No solo la ciudad había quedado dividida, sino que la vida de la población también se encontró partida en dos, por decisiones ajenas a su voluntad. Un par de meses antes de que comenzara la construcción de la muralla, el presidente del Consejo de Estado del Partido Socialista Unificado de Alemania, Walter Ulbricht, declaró en una conferencia de prensa internacional que pese a que se habían movilizado trabajadores de la construcción a Berlín, la tarea no era erigir un muro, sino la de construir viviendas. Nadie tiene la intención de construir un muro, resaltó. Esta conferencia tuvo lugar el 15 de junio de 1961. El 13 de agosto del mismo año, pese a las constantes negaciones de las autoridades soviéticas sobre territorio alemán, los trabajadores que estaban en Berlín para levantar casas empezaron a poner los ladrillos de la segunda muralla más famosa del mundo. En cuestión de horas, entre la noche del 12 y la mañana del 13 de agosto, las autoridades levantaron una cerca de alambre provisoria a lo largo de 155 kilómetros, dividiendo definitivamente Berlín. Los soviéticos no podían permitir que la gente se siguiera fugando a tierras occidentales, ya que la economía comunista seguía golpeada después de la Segunda Guerra Mundial, y veían permanentemente cómo la vida del otro lado se recomponía a velocidad asombrosa. Este muro de alambre descomunal cerró 69 puntos de control fronterizo, a cargo del Ejército Popular Nacional, junto con la Policía Popular y la Policía Fronteriza Alemana. Decidieron dejar 12 pasos, controladas con todo el recelo posible. En un abrir y cerrar de ojos, los habitantes de Alemania Oriental se encontraron en una ciudad sitiada. Los medios de transporte ya no podían circular con libertad. Quienes quedaron de un lado o del otro no podían cruzar la alambrada, perdiendo sus posesiones materiales, empleos, familiares. Toda la vida normal y cotidiana que los ciudadanos intentaban llevar adelante, después de los horrores de la guerra, se vio diezmada por las decisiones autoritarias de sus líderes. A medida que pasaron los días, después de ese cambio súbito en la rutina de la población berlinesa, las tareas para levantar el verdadero muro de hormigón empezaron. Las primeras víctimas fueron las familias cuyos hogares quedaron en la línea divisoria. Sin ninguna posibilidad de negociar, fueron desalojados. La vida en Berlín había mutado drásticamente de un día para el otro. La principal diferencia, y tal vez la más obvia, es que del lado occidental de Berlín el capitalismo y la democracia eran parte de la forma de vida cotidiana, mientras que del lado oriental dependía de la Unión Soviética y por ende no podían elegir representante y el estilo de vida económico era netamente socialista. Las pequeñas y medianas empresas fueron las primeras en caer bajo el ala del Estado. Desde el bloque soviético obligaron a casi todos los emprendimientos a fusionarse con las contrapartes estatales, y pese a que algunos empresarios consiguieron escapar a esta política, no fueron muchos y apenas conseguían sostenerse. Con la idea de intentar reestructurar la golpeada economía de la posguerra, se iniciaron una serie de planes quinquenales, cuya finalidad es planificar a los 5 años concentrándose en puntos importantes que debían ser prioridad. El primero tuvo como objetivo producir energía suficiente, la industria química y pesada.
Las cosechas pasaron a ser 100% del gobierno. A pesar que durante un breve periodo de tiempo las cosas parecían ir más o menos encaminadas, la gente se encontró conviviendo con muchos impedimentos para los cuales no estaban preparados. Comenzaron a escasear bienes materiales como automóviles, frutas o prendas de ropa fundamentales. Si alguien quería comprarse un vehículo, tenía que anotarse en una lista y podía esperar hasta 15 años por el modelo que hubiera elegido. La ciudad se convirtió en un paraje gris, casi detenido en el tiempo, con edificios que exhibían las cicatrices de la guerra. La pintura de las fachadas se descascaraba día a día, dando un aspecto anacrónico a una ciudad que en 1945 pensó que la libertad había llegado para quedarse. Por las calles circulaban los temibles miembros del Stasi, uno de los servicios de inteligencia estatal más efectivos del planeta. Ellos se encargaban de inmiscuirse en los grupos sociales para escuchar conversaciones, desentrañar planes de escape o posibles células rebeldes que buscaran alguna forma de alzarse frente al dominio comunista. Mientras que gran parte del mundo comenzaba a ver el surgimiento de movimientos como los hippies, con sus vestimentas coloridas y cabellos largos, indomables, en Alemania Oriental intentar emular este tipo de atuendo, escuchar música occidental o tener lecturas que se consideraran revolucionarias podían derivar en el encarcelamiento. La Stasi estaba en todos lados. Mientras el gobierno intentaba establecer planes económicos que reflotaran el estilo de vida en Alemania, muchísima gente empezó a sentirse asfixiada dentro de su propio país. Las noticias sobre la libertad del otro lado del muro eran pocas pero contundentes. La muralla externa dentro de Berlín tenía una altura superior a los 4 metros. El hormigón y concreto estaba coronado con un cerco de alambre de púas con hasta 7 filas que suponían un reto doloroso y hasta mortal para aquellos que quisieran aventurarse a cruzar del otro lado. En las inmediaciones del muro se construyeron 309 puestos de control bastante precarios. Eran edificaciones de madera de casi 5 metros en donde los guardias se apostaban con sus armas y binoculares. Estos parapetos inestables eran el primer vistazo a Alemania Oriental desde el otro lado. Habían instalado reflectores potentes para que la oscuridad nocturna no conspirara a favor de los que deseaban huir. Los militares patrullaban cada kilómetro de la muralla. Cuando turistas o reporteros gráficos se acercaban al muro, estos hombres, si advertían la presencia de las cámaras fotográficas, se cubrían los rostros o les daban la espalda. Tal vez era por seguridad, tal vez era por abatimiento. En Alemania Oriental, la muralla había sido denominada Muro de Protección Antifascista, una clara declaración de intención de parte del bloque soviético. Para el resto del mundo occidental, la nomenclatura fue diferente. No dudaron en referirse a aquella construcción como el Muro de la Vergüenza. Se estima que entre 1961 y 1989 aproximadamente 5.000 personas intentaron cruzar el muro. De esa gente creen que al menos 3.000 terminaron en algún centro de detención. Los números de muertos oscilan dependiendo las fuentes. Algunos hablan de menos de 78 muertos, otros dicen que fueron por lo menos 140. Algunos historiadores dicen que fueron entre 600 y 700. Intentar cruzar del lado oriental hacia el occidental era una aventura peligrosa, no solo por los soldados que patrullaban y los que estaban en las torres de vigilancia con rifles de francotirador, todos dispuestos a disparar sin problema alguno. Imaginen que viven en Berlín Oriental en 1965. Quieren cruzar el muro a toda costa. Lo primero que deben hacer es pasar una primera pared que tenía también alambre de púas. Si consiguen superar esta primera barrera, se encuentran en una franja de unos 10 metros de largo que los separa del segundo muro, el más alto. Allí había defensas antitanques de hierro macizo llamadas erizos checos, destinadas a detener artillería pesada. Al ras del suelo también había placas metálicas plagadas de alambres. Esos pocos metros que separaban de la frontera podían esconder fosos o minas antipersonales enterradas. Si de alguna forma llegan hasta el otro extremo, aún deben sortear los reflectores, el olfato de alguno de los más de 1000 ovejeros alemanes especialmente entrenados para descubrir a los desertores. Los francotiradores y los soldados eran capaces de disparar hasta 200 balas para detener a una persona a unos 50 metros de distancia. La defensa del muro era implacable. Muchos de los alemanes que intentaron cruzar, de todas las edades, no solo murieron bajo las balaceras de los soldados. Algunos, al ser capturados y creer que jamás podrían volver a vivir en libertad, optaron por el suicidio antes que la represión estatal.
El muro no solo despertó la desesperación de la gente, sino también la osadía y la creatividad a la hora de intentar cruzar la frontera. Tal vez la historia más famosa sobre un escape de Berlín Oriental sea la de Henry Dieterling, quien desde el inicio de la histórica división soñó con escapar de lo que él consideraba como una prisión. Dieterling era maquinista de tren y tenía como compañero de trabajo a Hartmut Leckie, quien también quería liberar a su familia. Ambos mantenían sus empleos y, como la vía férrea cruzaba la frontera, utilizar su herramienta de trabajo parecía la opción más sensata. El 5 de diciembre de 1961, Henry consiguió convencer a sus superiores para que le permitieran conducir después de horario, con el fin de practicar y mejorar sus habilidades frente a la máquina. También obtuvo permiso para que su esposa e hijos se subieran a la formación. Lo que no sabían sus jefes es que junto al maquinista y su compañero había otras 30 personas escondidas en lo que sería el medio de transporte hacia la libertad. Cerca de las 9 de la noche, la locomotora llegó a la última estación del sector oriental. Dieterling le había indicado a sus pasajeros ilegales que se tiraran al suelo para esquivar las balas de los soldados soviéticos. En vez de activar el freno, el maquinista continuó acelerando, para sorpresa no solo de los guardias, sino de 7 personas que iban a bordo y no tenían idea del plan en el que se estaban involucrando. La locomotora atravesó rauda la frontera entre Oriente y Occidente, y en cuestión de segundos los pasajeros consiguieron pisar el suelo de la otra Alemania, la que albergaba la libertad que se les había negado de forma arbitraria, sin sentido. Los soldados inesperadamente no tiraron del gatillo una sola vez. Los 7 pasajeros que desconocían el plan de huida decidieron volver al otro lado de la muralla, pero la mayoría consiguió establecerse en su nuevo hogar. Henry Dieterling cumplió 28 años al otro día y pudo festejar en libertad. Del otro lado del muro, las autoridades terminaron por recuperar la máquina robada y cerraron esa línea de trenes, que no volvió a utilizarse hasta 1992, 3 años después de la caída del muro. El ingenio humano se puso a disposición de muchísima gente que intentó todo tipo de acrobacias para sortear las guardias mortales de la muralla. Un grupo de berlineses occidentales cavaron un túnel de 145 metros de largo por el cual consiguieron huir 60 personas. Entraban por un hueco colocado en el baño de un edificio oriental cercano al muro y conseguían la libertad resurgiendo en una panadería occidental. Otro grupo de personas burlaron los puestos fronterizos con uniformes soviéticos, hechos a mano de forma clandestina. Imitando el saludo militar, cruzaron en auto hacia la libertad, con la diseñadora de moda improvisada escondida en el baúl. Un alemán, en la década del 70, construyó un submarino precario con el motor de una bicicleta mecánica y consiguió navegar debajo del radar de los soldados unos 25 kilómetros hacia Dinamarca. 2 familias en 1979 manufacturaron un globo aerostático con sábanas. Ninguna de las personas tenía la más remota idea de cómo crear semejante vehículo, pero algunos libros les enseñaron los conceptos básicos y el anhelo de libertad aportó la cuota de valentía necesaria. Tras un par de pruebas clandestinas, levantaron vuelo hacia Berlín Occidental, sin ningún tipo de problemas. La gente intentaba permanentemente escapar, y quienes no lo hacían probablemente soñaban cada día con despertarse y encontrar que el muro había caído, que la pesadilla había terminado. Quienes tuvieron la voluntad de esperar tuvieron que hacerlo durante más de 28 años. En mayo de 1989, el primer indicio de la caída soviética tuvo lugar en Hungría. El país abrió la frontera con Austria y le permitió a más de 600 alemanes del este que habían asistido al denominado Picnic de la Libertad escapar al oeste. El 4 de noviembre, 500.000 de personas se apostaron en la Alexanderplatz, una plaza emblemática de Berlín, y exigieron cambios en las políticas soviéticas. Mikhail Gorbachev, jefe de Estado de la Unión Soviética desde 1988, contempló sin intervenir cómo numerosos regímenes comunistas europeos comenzaban a caer poco a poco. En Alemania Oriental empezó a circular el rumor que las autoridades iban a poner nuevos derechos de circulación que le permitiría a la población cruzar sin restricciones, gracias a un mal comunicado que emitió Günter Schabowski, portavoz del gobierno comunista. El 9 de noviembre, una muchedumbre inundó los puestos de control.
Los soldados, sorprendidos por la multitud, no tuvieron más opción que levantar las barreras. El muro comenzaba a caer junto con la Unión Soviética, que había entrado en una crisis económica imposible de remontar. La tensión social, junto al empobrecimiento y la hambruna, habían debilitado la imagen del gobierno comunista. Gorbachov había iniciado las tareas diplomáticas para unir a su país con el resto del mundo, esfuerzo que le terminó valiendo el Premio Nobel de la Paz en 1990. Aquel 9 de noviembre de 1989, la gente no solo cruzó las fronteras, sino que tomó cinceles y mazos y empezaron a derribar el muro. Los berlineses estaban a horas de abandonar la división entre occidentales y orientales. El pueblo festejaba mientras los escombros volaban en todas las direcciones. Muchos se treparon a lo alto del muro y bailaron, brindaron y lloraron sin temor a recibir un disparo por semejante osadía. Las cámaras de televisión y los fotógrafos retrataron cómo el hormigón, lleno de grafitis, cedía ante el grito de libertad, no solo del pueblo, sino del mundo. La caída del muro de Berlín fue el inicio del fin de la Guerra Fría. Aquel 9 de noviembre de 1989 se terminó de solidificar un cambio de paradigma a escala global que tuvo como epicentro aquella Berlín partida en dos. Si bien a la Unión Soviética le quedaban 2 agitados años más de vida, el proceso de disolución era irreversible. Pero esa es una historia para otro momento. Si te gustó el video, no olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Si te gustan los videos documentales y relatos de historia, te recomiendo estos 2 videos. Esto ha sido Huellas en el Tiempo. Nos vemos en un próximo video.